vamos a manejar un tema importante en la relación matrimonial. Lo hemos titulado Una alcoba llena de gracia. Así lo titulamos para los que les gusta apuntar, tomar nota. Una alcoba llena de gracia. Bueno, consideré importante este tema y relevante porque sin duda alguna parte esencial del matrimonio es la alcoba, ¿cierto? Es lo que vivimos en nuestra alcoba, quizás a puerta cerrada. Bueno, también podría ser en otros lugares, ¿cierto? Dependiendo de que estemos solos en casa. Pero la vida marital y la vida sexual es parte fundamental dentro de la relación matrimonial. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que orábamos, ¿no? En el consejo de la Biblia, no los consejos que nos dan los libros humanistas, los libros románticos, que le echan es barniz y por encimita tratan de solucionar problemas tan serios como lo es a veces la vida sexual en la pareja. Vamos a adentrarnos a la palabra de Dios. El tema de hoy, lo repito, una alcoba llena de gracia. Una alcoba llena de gracia. Bueno, voy a pedirle primero a un líder que por favor entre al chat de los grupos y reenvíe el link de esta reunión, porque por ahí hay un líder que no se ha podido conectar, no encuentra el enlace. Si se lo pueden enviar, por favor. Bueno, mis amados, quiero citar una frase de una... Silenciamos los micrófonos, por favor. Quiero citar una frase de una preciosa canción de Santiago Benavides. La canción se llama Erótica. Y él en su canción cita la siguiente frase. Qué buena es la cama donde existe gracia para la barriga, la estría y las canas. Y a mí esa frase realmente me parece bonita, me parece muy humana y me parece muy real, me parece muy de nosotros, ¿no? Porque si hay algo que le ha hecho daño a la sexualidad dentro del matrimonio, es todo ese andamiaje del cine, de Hollywood y demás industrias del cine que procuran minar nuestra mente y dañar nuestra mente con respecto a la sexualidad. De hecho, escuchen lo siguiente. Si el mundo se mete a nuestra mente, nuestro sexo será pobre, peligroso y pecaminoso. Y yo le invito a que reflexionemos en esa frase, en esa oración. Si el mundo se mete a nuestra mente, nuestro sexo será pobre, peligroso y pecaminoso. Todos con la P, ¿cierto? Pobre, peligroso y pecaminoso. ¿Por qué pobre, nena? Pobre porque el mundo siempre trata de mostrar deleite en cosas que el Señor no creó o que el Señor no diseñó. Dios es el único que nos puede dar deleite en el sexo y el mundo trata de disfrazar ese deleite con cosas mundanas, con cosas fuera de la voluntad del Señor. Pero realmente Dios es el que da deleite a nuestro sexo y por eso nuestra sexualidad tiene gracia en ese sentido. Sí, definitivamente el mundo es incapaz de ofrecer realmente deleite, al menos el deleite que Dios nos quiere dar. Dios diseñó una relación sexual para que fuera preciosa, para que fuera placentera, para que fuera linda, ¿sí? Es el pecado lo que ha dañado realmente la relación sexual. También dije que es peligroso, ¿no? Es peligroso cuando se nos mete a nuestra mente el mundo. Bueno, ¿por qué es peligroso? Porque el mundo nos va a llevar a acariciar la idea de que nos podemos salir del estándar de Dios
sin recibir ninguna consecuencia negativa. Es decir, yo puedo hacer y deshacer con mi sexo, con mi sexualidad, y el mundo me hace creer que nunca va a pasar nada, que yo puedo incluso adulterar, o que en la relación matrimonial puedo acudir a muletas, que, como le llamamos, para supuestamente sentir placer, y me puedo desviar y yo puedo considerar que nunca me va a pasar nada. La Biblia dice todo lo opuesto. Por eso es peligroso cuando el mundo se mete a nuestra mente, nos daña en nuestra sexualidad. Uno de los peligros en el tiempo moderno es que la sexualidad se ha empezado a despertar desde los niños. Entonces ya los niños desde los 10, 11 años en adelante empiezan a tener relaciones sexuales. Se ha conocido el caso de niñas que quedan embarazadas. Los chicos en el colegio es normal para ellos tener sexo, y ese es el peligro, ese pensamiento del mundo que se ha metido y que empieza a crear en la gente pensamiento de que todo es normal y de que todo vale. Pero realmente el sexo fuera de los parámetros del Señor se vuelve muy peligroso. Y también es pecaminoso. Entonces, pobre, peligroso y pecaminoso. Vea, el mundo corromperá nuestra cosmovisión sobre el sexo y nos llevará a la degradación y por consiguiente a la perdición. Eso es lo que hace el mundo. El mundo nos incita es hacia el pecado, hacia lo prohibido, hacia lo que no agrada a Dios, y por lo tanto cada vez nos hace que nos degrademos. La gente que hoy está en sus cuentos de inmoralidad sexual nunca se imaginaron llegar a esa condición, porque es que el mundo se presenta bonito, se presenta atractivo, y de esa manera pues engaña. ¿Cómo protegernos frente a estos ataques del mundo? Que sin duda, pues, como estamos en el mundo, lo recibimos esa presión. Los hombres batallamos con las vallas, con todo el tema en el internet, publicidad y demás. Creería yo que algunas mujeres, quizás más que otras, también batallan. Es que estamos en un mundo que es sensual, que es altamente sensual y que quiere, digamos, de alguna manera atraparnos, y a los cristianos nos quiere desviar de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo cuidar nuestra mente? Bueno, el secreto está la palabra del Señor. En la Biblia, mis amados, en la palabra de Dios. Y escúchame bien, la palabra nos dará una vida sexual rica, en lugar de pobre, una vida sexual rica, una vida sexual segura. La palabra lo que hace es poner unas barandas de protección para que no nos vayamos a los abismos en este mundo. También una vida sexual no solo rica y segura, sino una vida sexual significativa, bonita, una vida que satisface, una vida sexual que nos hace estar contentos, en paz, tranquilos, sin tener que buscar lo que no se nos ha perdido. Y también una vida sexual santa. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y cuando tenemos esos elementos en nuestra vida de pareja, en nuestra vida marital, entonces honramos a Cristo. Entonces hay esa protección, y el mundo que nos observa va a ver que somos matrimonios sólidos, que le damos gloria y honra a Cristo Jesús. Aquí es importante aclarar que quizás algunas parejas que han venido al Evangelio ya después de muchos años, quizás en su vida pasada experimentaron todo lo que hablamos ahorita, un sexo que es peligroso, un sexo pecaminoso, y quizás en su matrimonio han tenido esa pecaminosidad o han experimentado esos peligros del sexo. Si realmente hay un arrepentimiento de nuestro corazón, si realmente le hemos entregado nuestra vida a Cristo, el área del sexo no es un área aparte de la espiritual. Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia, y el Señor restaura todas nuestras áreas. El área sexual, el Señor también la restaura, también la purifica, la santifica. Así que si llevamos una vida sexual desordenada en el pasado, no significa que debamos quedarnos ahí en prácticas que no agradan al Señor, sino que podemos llevar una vida sexual plena, pura, santa y significativa.
Bueno, muy bien, vamos entonces a hablar de la gracia en la alcoba, ¿cierto? Porque el tema se llama así, una alcoba llena de gracia. Lo que sucede de puertas para adentro, ¿cierto? Cuando quizás apagamos las demás luces y prendemos en la de la alcoba para contemplarnos, para mirarnos, para deleitarnos y demás. Queremos compartir 5 principios en esta noche sobre lo que la gracia puede hacer o sobre lo que es la gracia en la vida sexual de los creyentes en Cristo Jesús. Y la primera verdad es esta, el primer principio. La gracia reconoce que el sexo es muy bueno. Se lo repito. La gracia reconoce que el sexo es muy bueno. Y este es el principio, yo lo llamo el principio de la bondad. Qué bueno fue Dios y qué bueno es Dios con nosotros, que nos haya regalado la sexualidad, el sexo en el matrimonio. Qué lindo, ¿no? Sexo bajo el santo estado del matrimonio monógamo, heterosexual, de resto todo es pecaminoso. Vea lo que dice Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Este fue el 6º día. Bueno, al término de la creación, Dios observó, dice aquí este versículo, y él vio que todo lo que había hecho no era bueno, sino que era muy bueno. Por eso decimos que el sexo es muy bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. ¿Sí? Él le dijo a Adán y Eva, ¿cómo le dijo? Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Y la única manera de que ellos podían llenar la tierra era a través de la relación sexual, procreando hijos. Hay un pensamiento malsano que se ha transmitido a lo largo de los siglos, que el pecado de Adán fue tener sexo. Pues eso es falta de sentido común. Si Dios nos dio sexo, le dio sexo a Adán y sexo a Eva, era pues obviamente para que lo disfrutaran, para que lo realizaran. Vea, a partir de la caída, a partir del pecado, de la caída en el pecado, el sexo fue distorsionado y solo Dios, por medio de su palabra, puede redimirlo. Por eso los cristianos, los que realmente creemos en Cristo Jesús, deberíamos, a veces no pasa, pero deberíamos tener muy buenas relaciones sexuales, muy bonitas, muy armoniosas, muy placenteras relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque Cristo viene a redimirnos, como digo mi esposa, en todas las áreas, no solamente el área espiritual, no solamente el área de la familia, de la crianza, sino que Cristo también vino a redimir nuestra sexualidad, nuestras relaciones sexuales. A Cristo le interesan, a Cristo le importan y Él también quiere poner ahí su mano de restauración, de redención en nuestras relaciones sexuales. Para las mujeres quizás que sufrieron algún tipo de abuso o para las mujeres que han tenido esposos maltratantes en el área sexual, les cuesta trabajo creer que el sexo sea bueno. No que no lo crean por la palabra, sino que en el momento de tener su relación sexual se estanca, no pueden fluir como el Señor quisiera que fluyeran, no pueden tener esa bondad del Señor en esa área, precisamente por los maltratos que han sufrido. Pero yo quiero motivarles en esta noche a que juntos como pareja oremos al Señor para que Él traiga restauración a esa área de nuestra vida matrimonial que es importante, no es la única, porque hay muchas áreas en el matrimonio, pero la parte sexual también hace parte del matrimonio, no lo es todo, hace parte, y yo creo que si hemos restaurado otras áreas de nuestra vida, el área sexual también, así que nuestro consejo por la palabra del Señor es que como parejas busquemos delante del Señor restaurar esa vida sexual y decirle, Señor, ayúdanos a ver el sexo como algo bueno, como algo que nos puede deleitar y el Señor puede hacerlo. Podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a deleitarnos en esa relación porque esta relación es buena,
estamos casados y nuestra relación es buena delante del Señor. Muy bien, entonces el primer principio es el principio de la bondad. Dios hizo el sexo, por lo tanto el sexo es muy bueno, ni siquiera bueno, sino muy bueno. Esto ya nos, digamos, nos quita una cantidad de cosas, una cantidad de cucarachas. A veces la gente piensa que los cristianos somos supremamente aburridos, que los cristianos no disfrutamos de la vida. Al contrario, los cristianos sí disfrutamos de la vida, pero lo hacemos en los parámetros y en los límites que el Señor nos ha puesto y por lo tanto lo hacemos bien y estamos protegidos. Número 2, el principio número 2 para una alcoba llena de gracia. Escuchen lo siguiente. La gracia reconoce que el otro me necesita sexualmente. Se lo repito para los que veo que están tomando nota y los felicito por tomar nota. La gracia reconoce que el otro me necesita sexualmente. ¿Y este principio qué nombre recibe? El principio de la necesidad. Todos, sin excepción, todos tenemos necesidad sexual. Todos los hombres y las mujeres, a menos que el Señor conceda el don de contenerse en el aspecto sexual, pues todos de alguna manera tenemos esa necesidad. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5? No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No se tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio. Son muchos los problemas que se vienen a la pareja cuando hay un descuido en la vida sexual. Eso no es sabio. Eso nos pasa, vean, los que les estamos hablando también nos pasa, que nos ocupamos, que tenemos trabajo represado, que duramos hasta tarde en la noche quizás trabajando, en nuestro trabajo ministerial quizás haciendo llamadas, consejerías y demás, y a veces uno, por tanta ocupación, entonces se descuida en el área sexual. Eso creo yo. Pues todos somos humanos, nos pasa a todas las parejas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos dice que no es sabio descuidar nuestra vida sexual, descuidar al otro en la parte sexual. Dice que la única excusa para descuidarnos o para apartarnos sexualmente es que estemos en la búsqueda del Señor en oración. Pero debe ser de mutuo acuerdo, ¿no? No es que la esposa que de pronto le gusta orar bastante, no me toque porque yo estoy orando. No, debe ser de mutuo consentimiento, de mutuo acuerdo, debe ser concertado, porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que nosotros tenemos un enemigo. Un enemigo, y escúchenme bien, estimadas parejas, un enemigo que nos estudia, pues por supuesto que cuando él dice Satanás está refiriéndose no solo al personaje como tal, sino a todo el mundo de las tinieblas, porque no está en todas partes, pero sí el mundo de las tinieblas nos observa para tentarnos. Y si yo poco estoy teniendo intimidad con mi esposa, ella conmigo, el enemigo podría, dice aquí, o es lo que quiere mostrar el apóstol Pablo, el enemigo podría utilizar esa abstinencia o ese descuido en la parte sexual para tentarnos, para atacarnos. Entonces, mis amados, ignorar este consejo es ignorar al Señor. Y yo pienso que las tentaciones sexuales todo el tiempo están bombardeando, como decía mi esposo, en vallas, en cosas publicitarias, cuando entramos a las pantallas para consultar cualquier página, no dejan de salir imágenes de mujeres semidesnudas, por todos lados, en la televisión, las canciones que se escuchan son canciones muy feas, son letras que incitan a la inmoralidad sexual. Entonces pienso que estamos demasiado avasallados de este pecado y por lo tanto debemos cuidar a nuestra pareja en la parte sexual, porque podría llegar a pecar.
podría ser tentado, como dice ahí el apóstol Pablo, caer en tentación de Satanás. Vean, mis amados, ni el hombre debe ser demandante, ni la mujer descuidada en el área sexual. Se lo repito, ni el hombre debe ser demandante, ni la mujer descuidada en el área sexual. Esto realmente a veces se convierte en un tema de batalla dentro de los hogares. El hombre como que quiere a toda hora y quiere todos los días y de pronto hasta varias veces al día. Pareciera que hay una lujuria que batalla ya en su mente, en su corazón. Yo me imaginaría que es que hay puertas abiertas, que hay consumo quizás de pornografía y por eso la mente a toda hora quiere sexo y sexo y sexo y el sexo se convierte en un Dios. Pero por el otro lado, quizás a veces las damas, las mujeres, como que no le quieren prestar mucha atención al asunto, como que quieren que eso sea lo último, si es que acaso aparece, quizás una vez al mes o una vez cuando estamos de aniversario, y eso trae obviamente daño a la relación. Hay corazones de esposos heridos debido a que sus esposas no le están prestando la suficiente atención a esto. Estimada esposa, escuche, su esposo la necesita. Obviamente no debemos ser abusivos los varones si es que somos muy activos en el tema de la sexualidad. No debemos ser, como dije aquí, demandantes, pero estimadas esposas, también debe haber una consideración, un amor y una compasión por ese esposo que las necesita. Las esposas a veces como que no entienden eso en los esposos y a veces hasta los hacen sentir culpables. Pero está todo de sexo, sexo, sexo. Pues yo considero que Dios ha dotado al varón con el deseo sexual, a la mujer también. Quizás ella no es tan activa sexualmente, pero ella también tiene necesidades sexuales. Según aquí el apóstol Pablo, hay una salvedad, es como una autorización para que nos alejemos sexualmente y es dedicarnos exclusivamente a la oración. Pareciera que fuera oración permanente, como un ayuno, ¿sí? Por lo que quiere decir, ¿no? Para abstenernos de tener relaciones sexuales, estar únicamente enfocados en orar, en buscar la presencia de Dios, es la única salvedad que ofrece allí la palabra de Dios. Por lo tanto, ni el cansancio ni la enfermedad son razones para alejarnos sexualmente de nuestro cónyuge. No deberían ser razones. Obviamente, para esto también se requiere de sabiduría, ¿cierto? Si el esposo está cansado, podría dialogarlo con la esposa o viceversa. Si la esposa está cansada, si el esposo está enfermo, la esposa está enferma, se puede dialogar. El problema es que a veces la enfermedad y el cansancio se nos convierten en un escudo. Y a veces no hay disposición para el área sexual. Entonces, mis amados, yo les animo a que revisemos cómo estamos manejando este tema de la necesidad. ¿Será que sí considero que mi cónyuge me necesita? A veces las esposas utilizan la sexualidad como arma, ¿no? Como arma de venganza. Ah, bueno, me hirió, entonces no voy a estar con él. Esta noche me las paga, esta noche me acuesto temprano, esta noche me pongo a planchar hasta tarde o me pongo a hacer trabajo hasta tarde. Y a veces se utiliza el sexo como venganza. Mis estimadas hermanas, eso no es para nada sabio. Estimadas mujeres que me escuchan, eso para nada es sabio. No sé si tú quieras aportar algo al respecto. No, creo que está completo. Bueno, entonces hemos visto dos principios para que haya gracia en nuestra alcoba matrimonial. El primer principio, la bondad. Principio de la bondad. El sexo es muy bueno. Y el segundo principio, la necesidad. La gracia reconoce que el otro me necesita sexualmente. Al final vamos a dar un espacio de preguntas para, de pronto si las hay, para poder argumentar, para poder de pronto despejar dudas. Principio número 3. La gracia reconoce
que los peligros sexuales son reales. Por favor, apúntelo. La gracia reconoce que los peligros sexuales son reales. Ese principio lo hemos llamado el principio de la santidad y está ligado al anterior, al principio de la necesidad. Hay mujeres o hay hombres que dicen de malas, él sabe, ella sabe que me tiene que ser fiel. Claro que él sabe y ella lo sabe. Pero si nos descuidamos en el principio de la necesidad, podríamos propiciar que el principio de la santidad se quiebre. Proverbios 5, 20 al 23. Dice, ¿por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su gran insensatez. Este pasaje nos muestra con toda claridad lo que puede suceder cuando nosotros ignoramos los peligros, ¿cierto? Los peligros propios. Pues si yo amo a mi esposa, si mi esposa me ama a mí, vamos a reconocer estos peligros y de alguna manera vamos a tratar de cuidar al otro. Pero aún así, cada quien es responsable de su autocuidado. Nada justifica una infidelidad. Sin embargo, el no cuidar nuestra vida sexual podría llevarnos hacia ella. Es que se empieza uno como a acostumbrar a estar distanciado en el área sexual. Y yo he escuchado parejas que dicen que conviven con el esposo como si fuera un hermano. Es que yo la veo como mi hermana, ya somos como un par de hermanos, o sea, comemos, dormimos, estamos en la misma casa, pero en la parte sexual no hay ningún tipo de contacto, no hay ningún tipo de relación. Y es tan profunda ese distanciamiento, pues que obviamente podría llegar otra persona, podría llegar la pornografía, podrían llegar tantas cosas a nuestra vida y podríamos vernos afectados por el pecado, terminaríamos dañando la santidad que debe haber dentro de la sexualidad. Hay esposas muy confiadas en sus esposos y eso es bonito, eso está bien. Pero si se confían sin atender a las necesidades de sus esposos, podrían estar poniendo en riesgo la vida sexual de sus esposos. Y aclaro, eso no es justificación. Cada quien tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Pero la Biblia es muy clara en mostrarnos que el maligno se aprovecha de esto. Si el maligno ve que la necesidad no está cubierta, entonces va a atacar nuestra vida de santidad. Hay hombres batallando en sus mentes, con sus ojos, porque sencillamente el área sexual en su casa no está cubierta. Quizás a la esposa poco le interesa, poco le preocupa, de pronto quizás sea porque hay preocupaciones, hay tensiones, hay enfermedad, pero ninguna de esas razones, autorizan a una esposa para que se distancie de su esposo. Otra cosa que podemos ver ahí es que el hombre puede creer que está satisfaciendo la necesidad sexual de su esposa simplemente porque todos los días tienen relaciones. Quizás el esposo es un esposo que todos los días quiere tener intimidad sexual y su esposa simplemente le complace, es decir, cumple con su deber, pero no es que haya en ella deleite. Y si el hombre no se percata, la esposa podría estarse sintiendo utilizada, podría estarse sintiendo como una mujer que simplemente vende su cuerpo, que sabe que está con su esposo porque el esposo le provee para el alimento, porque le da techo. Y es también una forma de descuidar el área sexual. O sea, que tengamos sexo continuamente no significa que esa área sexual esté totalmente cubierta. El área sexual debe ir del hombre hacia la mujer en ese cuidado amoroso, en ese liderazgo amoroso, en el cual ella permite que su esposo le cuide, le proteja, y hace que ella responda al amor de su esposo. Estoy hablando para nosotras las mujeres, que quizás podemos sentirnos descuidadas en el área sexual, no porque no tengamos sexo, sino porque a veces podría una mujer sentirse utilizada por su esposo. Entonces, para los hombres también el consejo
tener mucho cuidado en el trato con su mujer, en la forma en que le habla, en la forma en que le trata. Eso también hace parte de cuidar su vida sexual. Sí, y bueno, es bueno que la niña haga esa aclaración porque a veces los esposos cuando escuchan un tema como este, Se aprovecha. solo se quedan con lo que a ellos les gustó oír o con lo que a ellos les benefició y entonces después de una charla como esta, entonces sale, sí, es que los pastores dijeron que me tienen que atender. No se trata de, digamos, poner cargas, se trata de que realmente haya una comunicación amorosa para que corrijamos lo que no estemos haciendo bien. Ay, pastor, pero nosotros nos la llevamos muy bien y nosotros pues no es que le pongamos mucho cuidado al tema de la sexualidad. Vea lo que dijo Pablo. Quien piense quien piense estar firme, tenga cuidado de no caer. Y lo dijo en el contexto del pecado de inmoralidad del pueblo de Israel, cuando el Señor mató a 23,000. Entonces, el área sexual, mis amados, es un fortín donde el enemigo ha cobrado muchísimas víctimas. Muchas personas, muchos cristianos, tristemente han sido traspasados como por una espada y se han herido y hogares han quedado heridos precisamente por los descuidos en el área sexual, porque faltó gracia, faltó la gracia de reconocer de que hay riesgos, de que hay peligros y que por lo tanto debemos guardarnos en santidad. Les voy a dar un consejo a los varones, mi esposa les va a dar un consejo a las damas. Escúchenme los varones, solo los varones, escúchenme. Un esposo sabio siempre se refugiará en Dios y en su esposa cada vez que sea tentado sexualmente. Y estimados varones, eso nosotros lo sabemos. Nosotros sabemos cuándo somos tentados. Nosotros sabemos cuándo quizás una mujer nos atrae, una chica, una compañera de trabajo, no sé, una vecina, qué sé yo, una familiar. Ay, mis estimados, si ustedes supieran lo que uno se entera a veces en las consejerías, no queda pero impresionado. Entonces, nosotros los varones, cuando seamos tentados, si queremos actuar con sabiduría, ¿qué debemos hacer? Correr hacia Dios y correr hacia nuestra esposa, para que en la esposa, en Dios, hallemos refugio. Es que precisamente el matrimonio es protección para no caer en el pecado de la inmoralidad sexual. Consejo para las damas. Bueno, la mayoría de las mujeres podrían pensar que no van a caer en esa área. No, yo nunca, yo jamás, a mí eso ni me pasa por la mente. Pero si hay un descuido en la relación con el esposo, pues podríamos también ser tentadas. Así que el consejo es que una esposa sabia no permitirá que ningún hombre la corteje ni se acerque a ella. Si nosotras como mujeres podemos percibir una mirada que no es una mirada normal, que es una mirada de coquetería, que es una mirada de deseo. Cada vez que usted sienta que un hombre la está mirando con unos ojos diferentes a los ojos normales, nosotros debemos, como dice la palabra, huir y salir corriendo. No podemos quedarnos ahí. Tampoco las palabras, las mujeres somos muy sensibles al oído, cualquier palabra bonita nos queda ahí sonando en la cabeza. Esas cosas nosotras no podemos darle largas, porque a veces pensamos, no, pero fue solo un saludo. Yo solamente me saludo con ese hombre. No debemos permitir que ningún hombre extraño a nuestro esposo se acerque a nosotras. Y habla en el sentido de acercarse en ese diálogo de coquetería, de mucho saludo, porque uno habla con muchos hombres, pero habla de otros temas y de otras situaciones que uno sabe que nada tienen que ver con la parte sexual. Entonces debemos ser muy cuidadosos también como mujeres de cuidarnos en nuestra santidad, en nuestra vida de santidad para el Señor y para nuestro esposo. Reconocer que hay riesgos me lleva a guardarme, ¿cierto? Por ejemplo, en las empresas, en casi todos los trabajos, uno nota cómo hay esa sensualidad, esa coquetería malsana. Mi esposa me comentaba cuando ella laboraba en una empresa, como un jefe a todas las mujeres les hacía así en el abdomen. Ese tipo o ese que empiezan de verdad, literal, le saludan y le quedan y le cogen la mano. Esas cosas, toda mujer que ame a Cristo y que ame a su esposo,
lo va a evitar. O sea, una mujer es quien permite o no el acercamiento. Y para los varones, porque la charla es en equilibrio, los varones debemos cuidarnos en nuestras palabras. A veces somos como muy cariñosos, como demasiado afectivos con las mujeres que no son nuestras esposas. Eso es, mis amados, propiciar algo que el maligno podría alimentar para dañarnos. Entonces, seamos prudentes, seamos sabios, reconozcamos en medio de la gracia que hay peligros, y no nos vamos a exponer. Debemos vivir una vida de santidad. 3 principios: bondad. ¿Cuál fue el segundo? Necesidad. Necesidad. Santidad. Y tercero, santidad. Vamos con el número 4. La gracia reconoce que no hay nada malo en el deleite sexual. Se lo repito. La gracia reconoce que no hay nada malo en el deleite sexual. A este principio lo he llamado el principio de la intimidad. ¿Sí? La intimidad es linda, es preciosa. Dios así la diseñó. O sea, nosotros no diseñamos esto lo diseñó fue Dios. Vamos a leer Cantares 7, del 7 al 10. Tu talle se asemeja al talle de la palmera y tus pechos a sus racimos. Me dije, me treparé a la palmera, de sus racimos me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cual fragancia de manzanas, y como el buen vino, tu boca. La amada contesta, corra el vino hacia mi amado y le resbale por los labios hirientes. Yo soy de mi amado y él me busca con pasión. Este hermoso libro del Cantar de los Cantares, qué lindo que el Señor lo haya dejado, ¿no? Es uno de los desafíos que tengo para predicar en algún momento cuando lleguemos allí en los cultos dominicales, predicar cantares. Pero bueno, este capítulo 7 nos muestra, digamos, sin tapujos, que Dios para nada ve con malos ojos el deleite sexual. Pues estoy entre parejas, ¿no? Y adultas. Acá habla de besar los senos, ¿no? De cintura. De besar cintura. Y no, la Biblia no lo esconde, es que la Biblia no esconde lo bello y precioso que es el acto sexual, que está rodeado de muchas cosas, de muchos aderezos, más allá de la penetración, pene-vagina. Va mucho más allá, ¿cierto? Y la Biblia lo muestra sin ninguna malicia, sin ninguna suciedad, sin ninguna perversión. El erotismo es propio de un Dios creativo que nos ama y que se deleita en que los esposos se amen. Ahí le regalo esa perla. El erotismo fue diseño divino. Eso no es que nosotros lo hayamos creado. ¿Qué es lo que nosotros creamos? El pecado, la maldad. Eso sí, torcer lo bonito de Dios y entonces caer en sexo anal y cosas bestiales y cosas que son una porquería. Pero no, el erotismo es propio de Dios. Dios nos lo ha dado a nosotros para que lo disfrutemos en pareja. Vea, todo hombre anhela que su esposa, escúchenme las mujeres, un secreto, todo hombre anhela que su esposa sea más dispuesta y entregada en el acto sexual. Todo hombre anhela eso, estimada mujer. O sea, los hombres no deseamos tener sexo por tener sexo, o bueno, quizás hayan sus excepciones, pero un hombre que ama a su esposa y que quiere a su esposa, desea realmente tener sexo con ella para deleitarse con ella y para que ella también, ¿cierto?, se deleite con él. Eso es el anhelo de todo hombre. Y estimadas mujeres, en eso no hay nada malo. Eso no es pecaminoso, por el contrario, eso crea una compenetración, hace que el hombre se sienta más entregado, más allegado y más cercano hacia su esposo. Para las mujeres. Bueno, yo quiero decirle que a los hombres, ¿no? Que en el fondo todas nosotras como esposas sí queremos y deseamos satisfacerlos a ustedes como esposos, queremos entregarnos
con todo nuestro corazón, pero a veces son nuestros temores y nuestras heridas las que impiden que nos entreguemos plenamente. Por eso hablábamos desde un comienzo acerca de la restauración en el área sexual. Necesitamos como pareja sentarnos, hablar y sanar aquellas cosas que están causando heridas. Muchas mujeres no se disponen precisamente por heridas que sus esposos han causado, con palabras, con acciones o con cosas que han transcurrido en años anteriores. Debemos sacar eso para que como esposos podamos tener esa plena disposición de entregarnos en el área sexual, en la parte íntima. Así que trabajemos, ¿no? Trabajemos para que realmente la relación, la intimidad, sea con deleite. Obviamente hay un deber, y así lo establece la palabra, pero ese debe ser un deber deleitoso. O sea, qué bonito que yo puedo estar con mi esposa, qué bonito que hay momentos en que me olvido de todo, de todo. Estoy con mi esposa o estoy con mi esposo, estamos juntos, nos olvidamos de las cargas, de los problemas de la vida, y ahí estamos en intimidad el uno con el otro. 4 principios hemos hablado. El primero, el principio de la bondad. El segundo, el principio de la necesidad. El tercero, el principio de santidad. La santidad. Y este cuarto, el principio de la intimidad. Vamos con el quinto y último para ver si hay preguntas. La gracia reconoce que el mundo es todo lo opuesto a Dios. Se lo repito. La gracia reconoce que el mundo es todo lo opuesto a Dios. Y este principio lo he llamado el principio de la espiritualidad. Principio de la espiritualidad. Es decir, un cónyuge espiritual reconoce que las verdades del mundo son mentiras. Sí. Se lo repito. Un cónyuge espiritual reconoce que las verdades del mundo son mentiras. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean, mis amados, el mundo es todo lo que se opone a Dios. El mundo tiene una filosofía de pensamiento, una cosmovisión de vida, y en el área sexual su cosmovisión es pecaminosa, es perversa. El mundo no le puede ofrecer nada bueno al creyente, al cristiano. Y escúcheme bien, hay cristianos bebiendo del agua del mundo, del agua podrida, de la porquería del mundo. Hay cristianos bebiendo de la pornografía. Hay cristianos acudiendo a cosas aberrantes, sucias. Creería yo que por falta de temor a Dios, por falta de instrucción quizás. Bueno, vamos a corregir eso. Un cristiano se aparta totalmente del mundo, corta con toda práctica del mundo. El Señor está dispuesto a ayudarnos si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, si nos corregimos. Voy a decirle algo porque le voy a dar 2 razones por las cuales su cónyuge es bello. 2 razones por las cuales su cónyuge es bello. La razón número 1, usted lo escogió. Y la razón número 2, Dios se lo dio. Ya. Por esas 2 razones, su cónyuge es bello. Pero el mundo, ¿qué le dice? El mundo le dice, su cónyuge se engordó. Su cónyuge se está quedando calvo. Su cónyuge ya no es tan bonito. Su cónyuge se arrugó. Y empieza el mundo a bombardear, a bombardear y a bombardear y a bombardear. Escuchen lo siguiente. La belleza construida por Hollywood es una belleza inhumana, prefabricada y fugaz.
Esa es la belleza construida por Hollywood, por la industria cinematográfica, donde el Photoshop y todos estos programas levantan senos, ponen músculos, quitan arrugas, quitan las manchas. Mis amados, eso no es real, esa es una belleza ficticia que daña, que corroe nuestras mentes. Pero quien es espiritual sabe que su cónyuge es bello porque Dios se lo dio. Amén. Porque es el que ha estado ahí, porque es a quien yo prometí amar, es a quien yo prometí cuidar, proteger. Yo creo que las mujeres luchamos mucho con esta parte porque por los embarazos, porque amamantamos, los senos se caen, salen estrías, la barriga pues al estirarse, después uno siente que le sobra mucha pelecita y a veces las mujeres se sienten mal por eso, porque tienen estrías, porque están más gorditas, porque de pronto se les empieza a caer el cabello y a veces sentimos que no somos bonitas precisamente porque tenemos en la mente todo eso. Y si el esposo de pronto no ayuda, por favor, esposo, si están diciendo que la que sale en televisión es bonita y empiezan a hacer una serie de comparativos, pues las mujeres poco se van a disponer para tener una vida sexual plena, una vida sexual bonita. Pero quiero decirle a todas las mujeres que nosotras somos lindas porque el Señor nos hizo así, nos hizo bonitas, cada una con nuestras cualidades, con el cuerpo, con la cara que tenemos. Dios nos hizo de esa manera y Dios hace todo muy bueno. Así que Dios nos hizo a todas muy lindas, que nos hayamos engordado, que nos estén saliendo arrugas, que nos estemos envejeciendo, no significa que hayamos dejado de ser bonitas. De hecho, lo hemos dicho en otros encuentros, nuestro esposo también se está envejeciendo. A veces uno en mujer se acompleja, pero el esposo también se le ha caído el cabello, también le ha salido barriga, también se empieza a enfermar. Entonces no nos acomplejemos por esas cosas, sino digámosle al Señor, Señor, enséñanos a ver la vida sexual de la manera como tú la creaste. El Señor no creó la vida sexual solo para los jóvenes, solo para los recién casados. No, el Señor creó la vida sexual para todo el tiempo de vida matrimonial que Él nos permita tener. Bueno, si se llegase a presentar el tema de la disfunción eréctil por parte de los varones, vea, varón, sea espiritual, vaya a un médico, ¿sí? Y ponga la cara. Hay hombres que están presentando quizás esa situación y como si fuera el peor de los pecados. De hecho, como si fuera un pecado, no lo comentan, no buscan ayuda profesional en la salud, se dañan y están también dañando a la esposa, porque los dos necesitan la sexualidad. Entonces, mis amados, con plena confianza, acudamos al médico, manifestemos, estoy presentando esta situación, quiero por favor que me ayuden, que me mediquen, ¿qué debo hacer? Y bueno, frente a lo que hablaba mi esposa, frente que uno envejece, se engorda, que quizás hay manchas en la cara, eso no significa que hagamos una apología al descuido. O sea, no es que nos volvamos descuidados de nuestro cuerpo. Podemos envejecer y podemos quizás empezar a tener unos kilitos de más, pero también es nuestro deber buscar estar bien presentados para nuestro cónyuge. También eso hace parte del amor. Quiero estar bonito, quiero estar atractivo, quiero cuidarme para ella, para él, ¿cierto? Porque lo amo, ¿sí? Eso hace parte de una manifestación del amor. Yo pienso que así como mi esposa decía que los hombres deben ir al médico si presentan algún tipo de enfermedad o en la parte sexual, nosotros las mujeres también deberíamos ir al médico y consultar, porque quizás en el transcurso de los años, quizás cuando viene ya el tiempo de la menopausia, se empiezan a presentar cambios donde las mujeres empiezan de pronto a disminuir su deseo sexual. Entonces, qué bueno ir al médico, preguntar en esta área, ir con el esposo para que también puedan recibir no solamente una consejería espiritual, sino también el consejo o el concepto médico acerca de estos cambios que se presentan en el paso de los años, para poder manejar estas situaciones de una manera sabia también. Escúchame esto con atención. Puedo amar, desear y deleitarme sexualmente con mi cónyuge a pesar de los años, las arrugas,
mis debilidades e imperfecciones, también las de él, las de mi esposa, las de mi esposo. Puedo seguirme deleitando, puedo seguir amando, puedo seguir acariciando, y allí está entonces la gloria de Cristo. Y cuando los demás observan que hay unos cristianos que van pasando los años y permanecen juntos en las buenas, en las malas, y ahí se aman y se protegen y se cuidan el uno al otro, entonces Cristo es glorificado. La gente puede decir, oiga, qué bonita pareja, qué bonito esos ancianos que han permanecido durante años. Para cerrar, la palabra nos protege contra todas las falacias que el mundo nos dice con respecto al sexo. Así que animarle, mis amados, a depender de la palabra, a ver lo que nos dice la palabra, a no escuchar la voz de este mundo, a rechazar la voz de este mundo.